Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos desde el canal Alas para el Alma. Y aquí estamos otra vez en esas tardes de tertulia que María José y yo pues dedicamos para hablar de nuestras cosas, de estos temas tan interesantes que van saliendo y que muchos de vosotros, bueno, pues nos vais preguntando. Saludamos a María José. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Mari Carmen, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues aquí estamos ya otra vez metidas en faena, ¿no? A lo que nos gusta y a lo que se nos da bien. Vamos a ver cómo sale. Estupendo. Pues mira, si te parece bien, vamos a seguir enlazando un poquito, aunque sea con un tema diferente, pero siguiendo un poquito la línea, ¿no? Estuvimos hablando de esa creación del ser humano. Luego el otro día estuvimos hablando de esas semillas estelares que están utilizando estos cuerpos físicos, aunque realmente el origen de su espíritu, de su ser, no es de aquí. Y bueno, todo esto que junto con otras veces que hemos hablado de esas otras vidas, personas que conocemos de un montón de sitios, esas relaciones que tenemos con gente que son de nuestra familia y que a veces tampoco lo son, pues vamos a hablar de los pactos preencarnativos, de esos acuerdos que nos traemos antes de nacer con un montón de gente, con familia, con amigos, con conocidos y que una vez aquí, pues no nos acordamos de ellos, pero de esos contratos preencarnativos, pero que luego al final, de alguna manera u otra, a veces consciente, a veces inconsciente, pero que acabamos cumpliéndolos y teniendo esas relaciones con esas personas que a veces, pues, a priori, pues es posible que no estuviera. Si en esta vida 3D no tiene sentido que la tengamos, ¿no? Pero luego al final de cuentas pues nos vemos que esos pactos o esos acuerdos se han realizado y los hemos acabado cumpliendo. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien, muy interesante. Así que vamos a ver si conseguimos, bueno, dar alguna pincelada para que otras personas puedan servirse de esta información. Pues sí, porque hay algunos pactos que, bueno, son acuerdos, son, pues eso, como una especie de contratos que establecemos con ciertas personas para ayudarnos, para cumplir nuestras misiones, para hacer lo que tengamos que hacer, o incluso a veces también hay otros acuerdos, ¿no? Que no es tanto relacionados con nuestra misión de vida, sino más bien con los aprendizajes, y es el motivo por el cual muchas veces pues tenemos algún tropezón con alguna persona. Tenemos esas situaciones que aparece una, parece que la solventamos y luego nos vuelve a aparecer otra parecida y nos encontramos muchas veces con la misma piedra y parece que no solucionamos. Y es porque muchas veces, bueno, pues ahí esos pactos llevan implícito esas lecciones, esos aprendizajes, y hasta que no nos damos cuenta o no aprendemos lo que esas situaciones llevan hacia nosotros, bueno, pues esa persona que tenemos al lado, pues muchas veces pues está ahí pinchándonos o haciendo que esa situación se repita una y otra vez. Y eso también son pactos, ya no es solo en función de, si hablamos, por ejemplo, de semillas estelares, pues serían de una clase, pero si estamos hablando, por ejemplo, de los aprendizajes que tenemos aquí en la 3D, pues serían otra clase de contratos, pero que al fin y al cabo, pues funcionan de la misma manera. Es un abanico muy amplio, ¿no? De situaciones y de relaciones, pero bueno, lo podíamos englobar todo en esos pactos preencarnativos que hacemos antes de venir de una manera totalmente consciente y que, bueno, está muy bien que los conozcamos porque luego vamos a entender muchísimas de las cosas que nos ocurren en nuestra vida y luego, bueno, pues también esas relaciones que tenemos con ciertas personas que cuando conocemos el porqué, pues entendemos muchísimas cosas de lo que nos pasan. ¿Empezamos? Vamos allá. ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, pues esos pactos preencarnativos se tienen en principio y en los que pensamos en un primer momento con esas almas con las que encarnamos en cada nueva vida que venimos a experimentar aquí. Entonces, pues podemos pactar ser el padre, la madre, el hijo, el hermano, el mejor amigo, la pareja, etcétera, de algunas personas y nos distribuimos aquí determinados papeles buscando entre todos aportar el granito de arena necesario para que cada uno de nosotros vaya aprendiendo las lecciones que se haya traído y pudiendo cumplir con las misiones que se haya traído. Pero esos pactos preencarnativos que son un poco, digamos,
los más nucleares, los más de la familia, los más directos y evidentemente los que suelen ser más amplios y abarcar más esferas, también los podemos tener con otras personas que no son tan cercanas a nosotros, que incluso pertenecen a razas diferentes, que no son pues personas de la raza de la Tierra, que son personas de donde sea, da lo mismo. Y pueden ser pactos que nos hemos traído pues porque uno de ellos necesita aprender determinadas lecciones, nosotros necesitamos aprender otras que resulta que son compatibles, una sería la cara y otra sería la cruz, entonces hacemos el pacto y entre los dos pues hacemos esa moneda y cada uno consigue tener su parte correspondiente. Por ejemplo, yo conocía te puedo hablar de un pacto preencarnativo en una familia que perteneciendo a razas diferentes, uno iba a ser el hijo del otro y ese otro iba a ser un padre, vamos a decir, que no iba a ser cariñoso con el hijo, le iba a dar mucha caña e incluso iba a llegar a maltratarlo. Y el hijo iba a tener que entender esas lecciones, superarlas y el padre luego iba a tener que conseguir darse cuenta de lo que había hecho, etcétera. Es decir, cada uno traía lecciones diferentes, se ponen de acuerdo porque cada uno de ellos quiere experimentar en esa dirección, se ponen de acuerdo para encarnar juntos y para que uno ejerza de padre y el otro ejerza de hijo. Evidentemente, así contado, pero vamos a ver una experiencia como esa, cómo es posible que se pacten cosas así. Bueno, pues eso es lo que pasa en la Tierra. Este es un planeta cañero, venimos a vivir caña y venimos precisamente a conseguir trascender experiencias difíciles. Y este ejemplo que acabo de poner podría ser un ejemplo de tantos que existen y que en realidad cuando dicen, no, es que este padre no se portaba bien con este hijo, pero con el otro hijo, por ejemplo, sí se portaba bien. Claro, es que con el otro hijo no se había traído ese pacto y sin saber el padre por qué y sin saber los hijos por qué, actuaba de forma diferente con cada uno de ellos, por ejemplo. Sí, es un comportamiento totalmente innato, que es natural. Es decir, si nos hemos traído, por ejemplo, tenemos que trabajarnos la paciencia. Pues puede ser que uno de nuestros hermanos sea un puñetero que esté, venga, dale, venga, dale, venga, dale, precisamente para eso, para que tenga que trabajarme la paciencia. Pero lo curioso es que es lo que yo ya he observado, que cuando somos conscientes de por qué tenemos a esa persona al lado que nos está sacando de quicio y que me hace trabajarme la paciencia, bueno, pues cuando ya lo entiendo y lo integro en mí, el comportamiento de esa persona cambia por completo y es porque esa persona ya no siente la necesidad de estar chinchándome las 24 horas del día precisamente porque yo ya he integrado ese conocimiento. Y la otra persona que puede ser que no sea consciente de que ya no tiene que hacerlo, pero sí que es cierto que cambia. Sí que puede haber un poco de piloto automático, pero es verdad que las situaciones pues, se suavizan un montón precisamente porque eso ya se ha cumplido. Y es que cuando estamos fuera de aquí, desencarnados de este plano, las cosas son totalmente diferentes. Tú has dicho que es un planeta cañero. Yo siempre he dicho que esto es una escuela de alto rendimiento. Aquí no venimos a pasar días de vacaciones. Aquí venimos a o bien a graduarnos o a aprender lecciones cañeras a saco, ¿no? Entonces, todo lo que venimos a aprender lo venimos a aprender de una manera bastante intensa. Entonces, esas relaciones, eso de que me encuentro con esa persona que siempre me está haciendo la puñeta o siempre me está sacando de quicio o me está planteando problemas que hacen que yo tenga que buscarme las castañas para solucionarlo, pues probablemente con esas personas yo he quedado antes porque al mismo tiempo yo también, como dices tú, le estoy aportando esa experiencia o ese aprendizaje que también necesita. Y al final es que es un acuerdo, ¿no? Bueno, pues tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Y luego aquí pues nos olvidamos un poco de todo eso, pero de manera totalmente innata y sin ser conscientes de lo que está pasando, pues lo vamos haciendo. No nos damos cuenta, pero lo vamos integrando. Y tiempo después, sobre todo cuando ya sabemos el por qué, pues es cuando nos damos cuenta de que realmente ahí había un pacto para eso y cuando lo hemos aprendido, pues ya lo tenemos integrado y ya las cosas pues se suavizan y cambian mucho las cosas. Eso es, y eso no solamente en lo que se refiere a nuestros aprendizajes o nuestras lecciones de vida en lo que es la vida material, sino que también hay pactos preencarnativos relacionados con la evolución, la propia evolución del alma en sí. Por ejemplo, yo me encontré un caso de una pareja en que uno de los dos tenía un alma 6D, un alma ya muy evolucionada, y el otro no. Entonces, resulta que el pacto había sido que el 6D se tiraba aquí al barro para ayudar al otro en su propia evolución, para intentar que pudiese desarrollar o alcanzar el nivel adecuado para pegar el salto evolutivo al siguiente nivel. Entonces, bueno, pues habían pactado, habían acordado llegar a ser pareja
y efectivamente eran pareja y al hacer el perfil espiritual de las dos personas veías cómo precisamente uno había venido, entre otras cosas, a conseguir en esta vida ese salto evolutivo y el otro había bajado aquí a ayudar, entre otras cosas, a esa persona a conseguir también su salto evolutivo. O sea, no son solamente misiones de aprendizajes tan físicos como pueden ser pues, aprender la paciencia, aprender a superar un maltrato, aprender la generosidad, tantas cosas como pueden ocurrir, sino que también puede tener que ver con necesidades que son más relacionadas con el alma y con lo que ocurre en el otro lado. Sí, porque yo me he encontrado también algún caso en el que hay un pacto preencarnativo en plan pareja y es que uno de ellos, pues un miembro de la pareja, pues a nivel de alma quiere cambiar su polaridad. Pasar, por ejemplo, de STS a STO, ¿no? De polaridad negativa a polaridad positiva. ¿Con quién tiene que estar para aprender todo eso? Con un ser con polaridad positiva. ¿Qué pasa? Que de manera innata, claro, su polaridad negativa está ahí, pero si quiere aprender, si quiere transformarla, si quiere cambiarla, pues bueno, una pareja donde saltan chispas. Pero es normal, es decir, es que la positiva seguramente diría, bueno, yo te ayudo, no hay problema, y así de paso también tiene sus aprendizajes. Pero la idea principal de esos pactos preencarnativos será experimentar desde la otra polaridad. Porque, bueno, ya hemos dicho muchas veces que no vamos a poner que son buenos o malos, simplemente son diferentes polaridades que funcionan de manera diferente. Pero claro, para poder experimentarlo, pues qué mejor que estar con una persona que tiene una polaridad que de manera intrínseca es diferente a la tuya, aunque tu idea principal sea cambiarla, ¿no? Y sea experimentarla. Entonces ahí pues nos encontramos también esos juegos de pactos, ¿no? De acuerdos para poder hacerlo y bueno, las situaciones en la 3D pues pueden ser de las más variopintas para poder experimentarlo. Sí. Y no solo eso, es que tenemos efectivamente casos de STS que están aquí ahora mismo evolucionando como STOs e intentando ese cambio de polaridad hacia STOs, hacia polaridad positiva, pero es que también tenemos casos de, y lo hemos comentado, personas con almas de polaridad negativa encarnadas en este momento y muchas de ellas son también el equivalente a las semillas estelares. Es que yo ya no sé si en la polaridad negativa llamarlos también semillas estelares o cómo llamarlos, pero es que también los hay y ellos también están encarnados aquí y también tienen pactos preencarnativos con las personas con las que están encarnadas. Por lo tanto, de alguna forma se ve como todos tienen necesidades de aprendizajes, incluso las personas que vienen a experimentar con polaridad negativa, tienen también que firmar en el contrato para la encarnación qué lecciones se van a traer, qué aprendizajes tienen que hacer y tienen también que realizar pactos con quienes sean para poder llevar adelante esos aprendizajes. La obligación es la misma para todos, tengamos la polaridad que tengamos. Y como comentamos también en el vídeo anterior de las semillas estelares, estos serían los pactos que hacemos de manera voluntaria con otras personas o con otros seres para venir aquí a vivir esta experiencia. Pero también hay muchísimos contratos que tenemos que firmar para poder bajar aquí, que son, vamos a llamarlo, las reglas del juego y no dejan de ser también pactos preencarnativos que yo debo de aceptar o que yo tengo que hacer para poder vivir aquí esta experiencia y que a veces me pueden resultar más positivos o menos positivos dependiendo del momento y dependiendo del nivel evolutivo, pero bueno, también son parte de esos acuerdos que yo tengo que aceptar si quiero vivir aquí esta experiencia aquí. Entonces, hay muchas clases de acuerdos, pero lo importante y lo principal es saber que cuando venimos aquí tenemos muy claro que tenemos que jugar, aceptar ciertas condiciones y luego pues el trabajar como en equipo, ¿no? No bajamos solos, lo hemos dicho muchas veces, venimos con un montón de gente, con un montón de equipos, que son con los que tenemos esos acuerdos y nos sirve para tener estas experiencias y al mismo tiempo, bueno, pues para interactuar, ¿no? Con esta matriz a la que estamos aquí ahora y que nos sirve para estar viviendo este juego en este momento. Sí, eso es. Parte de los acuerdos, además, son acuerdos generales que tenemos que suscribir todos, porque si no, no podemos bajar. Y luego ya están los otros más específicos, más particulares, más alineados con las necesidades que tiene cada persona y de lo que cada persona tiene que experimentar o tiene que llevar adelante en cada momento. Y luego, además, le metemos al juego el aderezo de esas otras personas que vienen sin pactos preencarnativos, que son esos portales orgánicos que están también por todas partes, están también mezclados o integrados en todos los grupos y que de alguna forma están alterando o modificando las condiciones en las que se pueden desarrollar esos pactos, a veces para favorecerla
la mayor parte de las veces para entorpecerlas. Por lo tanto, no sé, vamos a decir que el juego tiene muchísimas aristas diferentes, tiene un montón de enfoques que se le pueden dar y eso hace que, bueno, pues que si nos ponemos a examinarlo desde fuera, completamente desde fuera, todo tiene sentido, pero cuando estás aquí metido y lo estás viviendo en tus carnes, es complicadísimo. Sí, pero bueno, también tenemos esa parte positiva que es cuando empezamos a buscar, ¿no? A estudiar de dónde somos, qué hacemos, por qué estamos aquí, a qué hemos venido a hacer, pues nos encontramos que tenemos pactos con un montón de personas, a veces con las que tenemos cerca y otras veces no las tenemos tan cerca, ¿verdad? Entonces es cuando, bueno, entendemos que hemos venido con más personas. Entonces, muchas veces nos encontramos con personas que acabamos de conocer cuando ya tenemos unos cuantos añitos, como si las conociéramos de siempre. Bueno, estamos en la misma onda, con una confianza que igual no tenemos ni siquiera con la persona que tenemos al lado, pero hay algo en esa persona que nos resulta muy familiar, que va con nosotros, no está vibrando en la misma onda. Y entonces es cuando vemos que podemos tener muchas veces incluso los mismos intereses, las mismas inquietudes, nos gustan cosas parecidas, tenemos una confianza que va más allá de una relación cordial y a veces no entendemos por qué si no la conocemos prácticamente nada más que de hace poquito. Y es cuando vemos cómo, digamos que el universo ha confabulado para que nos vayamos encontrando con esas personas con las que hemos tenido pactos, ¿no? Para luego encontrarnos y empezar a trabajar en grupo, no estar solos, empezar a, pues eso, a hacer cosas en grupo, ¿no? En comunidad. Y es cuando nos damos cuenta que, bueno, aunque seamos de sitios diferentes, de razas diferentes, incluso a nivel álmico, incluso puede ser que hasta de razas y de sitios diferentes en el universo, pero que, bueno, que tenemos nuestros pactos y luego, pues es cuando aparecen esas relaciones maravillosas donde se empiezan a colaborar y, bueno, lo que sale de ahí es maravilloso. Y es que es muy sorprendente. Nosotras, por ejemplo, vivimos y hemos vivido siempre en ciudades separadas y distantes y en principio habría sido muy difícil que hubiéramos podido encontrarnos. Y había pacto preencarnativo. Y de alguna forma, sin que nos diéramos cuenta de que eso estaba pasando, pero se produjo el encuentro y se fueron produciendo las situaciones hasta que, bueno, empezamos a hablar más, a tirar del hilo y a encontrarnos todo lo que había detrás. Entonces, puedes pensar lo que quieras, pero como tengas un pacto preencarnativo con ese alguien te vas a encontrar. O sea, uno puede nacer en un punto de la Tierra y el otro en el punto contrario. Pueden los dos estar ahí, decidir no moverse y no viajar, como esté escrito que se tienen que encontrar, se van a encontrar, quieran o no quieran. No, no, y que se dan las circunstancias, como solemos decir, el universo confabula, y si no es de una manera, de otra. Pero al final te das cuenta que dices, pero bueno, ¿cómo? ¿Qué casualidad? No, no es tanto casualidad. Se han dado las circunstancias para que eso sea así. Pero está así porque está pactado y es que no puede ser de otra manera. Entonces, cuando tenemos contratos o pactos que hemos establecido con otras personas, y a verlos, hay un montón, al final es que, bueno, es que un contrato es algo como, no vamos a decir lo que sea obligado cumplimiento, como estamos hablando a veces de cosas negativas, de en plan promesas o en plan cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que se dan las circunstancias para que se haga. Luego a veces también pasa que, bueno, no queremos tener una relación con cierta persona y es cierto que por lo que sea en esta 3D parece que si hay alguien que esté un poquito más dormido o no se dé cuenta de la situación, dices, ¿cómo es posible que me esté encontrando con esta persona constantemente? Bueno, pues ahí hay algo que resolver, ahí hay algo que mirar, hay algo que está ligando a esas dos personas y no es porque la otra persona a veces sea una pesada, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Es decir, cuando una y otra vez nos vamos encontrando con las mismas personas, a veces en plan positivo, a veces en plan negativo, desde luego ahí hay que revisar porque muchas veces nos encontramos con estos pactos y como has dicho, es que al final se dan las circunstancias para que eso ocurra y se dé como desde el otro plano lo hemos establecido, porque al final nadie nos lo impone, lo hacemos nosotros mismos antes de venir. Sí. Y además esos pactos pueden ser pactos muy complejos que establezcan relaciones muy elaboradas
y de larga duración en el tiempo, pues ser padres e hijos, que eso es para toda la vida, por ejemplo, Bueno, pero también un inciso, pueden ser un inciso, perdona. y un inciso solo, acuérdate, ¿cuántas veces no hemos dicho los hijos eligen a los padres? Es decir, Sí, eso es un pacto sí, para toda sí, la vida. para toda la vida. Precisamente nacen con quien quiere y tienen que nacer. O sea que imagínate un Sí. pacto. Pero ojo porque se dan las dos situaciones, ¿eh? Se da la situación en que ha habido pacto entre los padres y los hijos antes incluso de que nazcan los padres, y nacen primero los padres y luego nacen los hijos de ellos, y hay otras ocasiones en que los padres nacen para hacer las misiones que sean o las lecciones que sean, y los hijos eligen a esos padres para venir a través de ellos, pues porque por sus características, etcétera, etcétera, les van a venir bien para el tipo de experimentación que quieren hacer aquí, ¿vale? Esos hijos que están eligiendo a los padres pueden traer otros pactos con hermanos, con parejas, con amigos, es decir, que en realidad no tenemos por qué pensar que es que con nuestros padres nos traemos el pacto. Muchas veces sí, pero también muchas no. El pacto lo podemos haber traído con nuestra pareja y con nuestro hijo, o con nuestro mejor amigo y con un compañero de trabajo. Es decir, al final no se sabe. Y luego los pactos, eso, muchas veces son pactos de larga duración, para mucho tiempo, para misiones que se van a desarrollar a lo largo de muchos años de nuestra vida, pero otras veces son pactos para una acción concreta. Es decir, tú vas a ser quien me diga por primera vez algo relacionado con esto. Y eso puede ser alguien que es amigo tuyo y eso va y te lo suelta, o puede ser alguien con quien coincides en la cola del cine y va y te lo suelta y no lo vuelves a ver en tu vida. Pero efectivamente te tenía que decir una cosa que por lo que fuera habíais pactado que te iba a decir y te lo dice. O sea, es bastante intenso y hay una cantidad de posibilidades enorme en esto de los pactos preencarnativos. Sí, normalmente con quien más tenemos pactos es con la gente con la que más nos relacionamos. Nuestra pareja, nuestros padres, todos los familiares, con la gente, incluso gente que no es de la familia, claro, amigos, compañeros, con quien tenemos ese contacto casi casi más cercano y más diario, porque realmente es cuando vamos a poder interactuar con las personas. Pero bueno, siempre hay pactos de mayor envergadura, de menor envergadura, como dices tú, y que pueden durar solo un rato. O pueden durar varias vidas o puede durar solo una. Es que esa es otra. Como venimos siempre en grupo, muchos de estos pactos no solo son aquí y ahora, son aquí y en todas mis vidas pasadas, futuras, las simultáneas. Nos vamos encontrando una y otra vez, trabajando en conjunto para poder hacer eso que tenemos que hacer, para poder aprender eso que tenemos que aprender y para tener ese compañero, ¿no? Que nos vamos ayudando, ¿no? Pues decir, bueno, pues una vez que tenemos claro que venimos a esto, bueno, pues nos facilitamos la vida entre todos, ¿no? Para seguir viviendo, para ir aprendiendo y para seguir evolucionando. Entonces, ya no es solo lo que te vayamos a hacer en esta vida actual, sino que esto puede durar incluso más de una vida, más de una existencia, aquí encarnados. Sí, eso suele pasar sobre todo en el caso de las personas, las almas que pertenecen a una misma familia álmica, en que se ponen de acuerdo para experimentar y se van turnando. Entonces uno hace ahora de padre, luego hace de hermano, luego hace de mejor amigo, luego de pareja, y van bajando constantemente, desarrollando cada vez roles diferentes y teniendo que ayudarse unos a otros a aprender. Decimos lecciones diferentes, pero claro, si la lección que nos hemos bajado en esta vida no queda bien aprendida, en la próxima repetimos hasta que quede ahí bien aprendida. Esto es como para pasar de curso. Hasta que no te lo sabes bien y no consigues el aprobado, no pasas de curso. Entonces, pues a base de pactos y de ir cambiando el rol, pues vamos aprendiendo las lecciones y consiguiendo avanzar precisamente en ese crecimiento, que es a lo que vienen las almas. Sí, porque muchas veces la lección para aprenderla a nivel conceptual o a nivel de arquetipo, pues muchas veces tenemos que verlas desde diferentes puntos de vista. De ahí que cuando encarnemos con las diferentes personas tenemos diferentes roles, porque no es lo mismo ver una situación desde el punto de vista del hijo que desde el punto de vista del padre, que desde el punto de vista del vecino que hay enfrente. Entonces, muchas veces se dan las diferentes circunstancias para que podamos ver las cosas desde los diferentes puntos de vista y así poder tener la lección aprendida ya y pues como un examen, ¿no? Nos examinamos a final de curso y si lo aprobamos, pues entonces ya nos la dejamos en nuestro archivo, en nuestro registro, lección aprendida y a otra cosa.
pero sí, sí que es verdad que muchas veces hay muchas cosas que con una sola vida no es suficiente y tenemos que trabajarlas en diferentes situaciones, en diferentes vidas, con diferentes roles y muchas veces con personas diferentes, pero muchas veces también con personas de nuestra familia. Y sobre todo eso, con quien más pactos preencarnativos tenemos son con la gente que más nos relacionamos, tanto los que tenemos en casa como los que podemos tener fuera de casa. No es preciso cuando hablamos de familia de almas, que yo creo que también podríamos dedicar un vídeo a hablar de lo que es la familia álmica, ¿no? No es necesario que sea nuestro padre o nuestro hermano, es decir, es que la familia álmica puede tener muchos roles diferentes y aunque esté a la otra punta del planeta, puede ser parte de nuestra familia álmica y está ahí y tenemos contacto con ella. Sí, sí, de esos casos también hay, efectivamente. Pero vamos, también tenemos que tener en cuenta que aquellas personas con las que traemos los pactos más importantes las tenemos alrededor, pero no solo, es que también tenemos gente con la que no tenemos pactos y tenemos a los portales. Entonces, Y es que los portales animan el juego. uf, que se animan el juego. Y te encuentras casos de un padre y una madre, los dos de orientación positiva y evolucionando con pacto preencarnativo entre ellos, que tienen un hijo y ese hijo es un portal. Y no hay pacto preencarnativo con el hijo, pero ese hijo les va a dar una caña que no veas tú la caña que les va a dar. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo en un principio, habían traído pactada esta lección de aprender y de evolucionar teniendo entre sus personas más queridas a una persona que efectivamente les iba a dar caña, pero con pocas aportaciones desde el punto de vista espiritual. Les ha tocado así porque en descuidos en el juego este es el tipo de hijo que les ha nacido, porque simplemente cuando ellos decidieron tener un hijo no hubo almas que hubieran podido apostar por tener esos padres para su evolución, porque en ese momento no era el perfil de esos padres el que a esas almas les encajaba. Pues hay que analizar cada caso concreto para ver lo que podemos encontrar. Pero sí que se puede sacar información en este sentido y ver un poco de dónde viene, claro. Es que esto es muy complejo porque a veces pasa que como no nos acordamos los pactos que hemos traído con otras personas, puede ser que una vez que estemos encarnados, bueno, pues sí que es verdad que hay una fuerza bastante fuerte que nos tira hacia esa persona para tener esa clase de trato o de relación, ¿no? Pero es que a veces decimos, pues no, yo es que si yo he pactado, por ejemplo, tener una cierta pareja, pero luego en la 3D, por lo que sea, bueno, pues y si me gusta otra más, ¿qué pasa? Y Claro, entonces, sí, bueno, sí. claro, ahí ya vamos cambiando cosas, ¿no? Pero sí, también se dan los casos, es decir, aquí estamos hablando de pactos y parece que sea una cosa que no se pueda cambiar y no se pueda modificar, pero no olvidemos que tenemos libre albedrío. Entonces, si no se da de una manera, igual no se da ahora y se da años más tarde. Es decir, no es que tengamos marcada una ruta de la cual no nos podamos salir, vamos, absolutamente para nada, no. Es decir, tenemos una idea de lo que vamos a hacer, pero luego una vez aquí encarnados, pues tenemos ese libre albedrío y podemos cambiar muchísimas cosas. Y puede ser que yo me haya previsto tener un pacto con una persona para cierta elección y luego la pueda hacer más tarde o pueda hacerla de otra manera. Es decir, tampoco pensemos que no nos podemos salir de ese guión. Es decir, hay muchas maneras de realizar esos pactos simplemente y porque son muy conceptuales. Es decir, aquí no estamos diciendo vamos a hacer las cosas de esta manera, nos vamos a conocer aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No. Tenemos esos pactos, vamos a llamarlos globales, y luego poco a poco los vamos implementando aquí como sabemos y como podemos. Mientras más conscientes somos, está claro que vamos a dar más en el clavo, pero eso no quiere decir que porque yo no sepa qué pactos tengo con la persona que tengo enfrente, bueno, pues haya sido un fracaso de encarnación, tenga que repetir curso o lo haya hecho mal y tenga a la otra persona persiguiéndome todos los días. Tampoco es eso, es un poquito más flexible, ¿no? Pero bueno, sí que nos da cierta idea de por dónde van los tiros entre las relaciones entre las personas. Y es bastante interesante cuando lo conocemos porque entendemos mucho de los comportamientos y muchas de las relaciones con las que nos vamos a encontrar. Pero sobre todo, el libre albedrío está ahí. Es decir, vamos a poder decidir en todo momento qué es lo que hacemos con todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, y hay cosas además muy curiosas. Yo, por ejemplo, me he encontrado con que de dos padres portales, yo no he visto ningún caso en que siendo el padre y la madre portales les haya nacido un hijo almado.
Sin embargo, sí que me he encontrado casos de dos padres almados a los que les nace un hijo portal. Entonces, bueno, está claro que entre esos padres habría los acuerdos que hubiese y no había acuerdo para ningún hijo, lo cual no significa que no pueda haber almados que quieran venir a través de sus padres, porque sus experiencias y sus pactos pueden estar con otras personas fuera y a través de sus padres puede llegar para acceder a una pareja con la que va a tener pactos, a unos hijos con los que va a tener pactos, etcétera, etcétera. Pero por algún curioso motivo, de dos padres portales no suelen nacer, o yo no conozco casos de los casos que he testado y que he visto, de hijos almados. Sin embargo, de dos padres almados sí conozco casos de hijos portales. Entonces, me parece curioso e interesante para tener en cuenta este punto de vista desde el punto de vista de los pactos preencarnativos. Sí, y bueno, yo comentaría una cosa y ya finalizamos el vídeo de hoy, pero hemos comentado lo de las vidas simultáneas y es que todas las vidas están pasando al mismo tiempo. ¿Qué pasa si en otra vida ahora mismo se está resolviendo una situación, se ha acabado de cumplir un pacto, un contrato, algo, una lección que igual no estaba prevista que se finalizara en esa vida y sí que se hace? ¿Es posible que eso influya en los pactos que tengo yo aquí en esta vida actual, en la que estoy viviendo y soy consciente, con lo que podría modificar el tablero de juego donde yo me muevo? Y eso pasa. Eso pasa, claro. Eso pasa. Entonces aún la liamos más todavía. Por Sí, eso sí. que, bueno, no pensemos que tenemos un guión del cual no nos podemos salir porque hay un montón de variables que funcionan, pero bueno, sí, sobre todo, animar a la gente que estudie un poquito qué es lo que se ha traído, qué lecciones trae, qué relaciones tiene con la gente que tiene alrededor y con la que más ya lo diré, bueno, que está relacionándose con esas personas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se va a encontrar con muchas sorpresas y va a entender muchísimas cosas de las que vive, de la que le pasa, de todo, ¿no? Y va a entender muchísimo más, pues, el juego donde está metido. Y bueno, desde aquí animamos a todo el mundo a que haga esa búsqueda, porque desde luego va a entender muchísimo más, pues, la situación que vive en todo momento. Y luego, bueno, a tiempo de liarla, porque la cosa es complicada, ¿no? Pero a tiempo de liarla siempre está. Pero vamos a empezar a ver yo qué me he traído y con quién. Por cómo es que me he encontrado con esta persona por casualidad. Y nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Sí, muchas sorpresas y muchas alegrías también. También, también. Normalmente es más de lo segundo que de lo primero. Sí, La verdad es que, efectivamente. la verdad es que sí. Y sobre todo, cuando le ponemos conciencia a la vida que estamos viviendo, bueno, pues nos damos cuenta que se trata de otra cosa. El juego es diferente. Y es cuando empezamos a disfrutarlo y a vivirlo realmente, ¿no? Entonces hay que empezar a conocerse a uno mismo y empezando, pues eso, ¿yo con quién me he traído relaciones? Eso es. Pues nada, desde aquí emplazamos a quienes nos escuchan para que puedan de alguna forma también ir empezando a observar con quiénes pueden haberse traído pactos, qué pactos pueden haber sido esos y si les quedan algunos todavía pendientes de cumplir, bueno, pues a través de esa conciencia y de ese conocimiento hacer que esas lecciones sean más fáciles de aprender y de integrar. Estupendo. Pues nada, hemos dado una pincelada más, la gente que nos cuente a ver qué se va encontrando y bueno, lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Perfecto, hasta el próximo día. Pues nada, un saludo a todos y un beso. Hasta luego. Adiós.